En este tercer viaje por las estructuras extrañas, dijimos adiós a Fluffy y tomaremos de la mano las estructuras de predicado nominal y los verbos acompañados por compañeros inusuales. Así es que sin más preámbulo, ¡vamos! Mi nombre es Luis de la Mari y soy lingüista. Ahora nos guía Flobo por estos siguientes temas: los verbos ser, estar y parecer y los verbos con parejas peculiares. Tema 5. Los verbos de atributo. ¿Qué es el atributo? Los verbos ser, estar y parecer son verbos copulativos. ¿Qué son los verbos copulativos? Son verbos que tienen o integran predicados nominales y no predicados verbales. ¿Por qué son predicados nominales? Porque se predican sobre un nombre. Son prácticamente una modificación con verbo. Si se fijan, Daniel es un nombre muy inteligente. ¿Podría ser el equivalente a decir Daniel, un hombre muy inteligente? Como una parentética, ¿se acuerdan que la habíamos analizado como un modificador? Y entonces estoy diciendo una propiedad sobre Daniel. No estoy realmente hablando de una acción que tenga como resultado algo o que haya sido dirigida a alguien. Daniel, en el ejemplo, un hombre muy inteligente, tomó la palabra. Entonces, esto es el atributo. El atributo es eso que es parte del predicado nominal que está después del verbo, a lo que está introduciendo el verbo, a lo que está, digamos, rigiendo el verbo. Nada más para recordar, esto sería una parentética, si está entre dos comas. Una parentética, como estábamos viendo, puede equivaler a un predicado nominal, o por lo menos al atributo de un predicado nominal, sin el verbo. En este caso sería un modificador. Por eso digo que el atributo es como un modificador, pero que no puedo poner como modificador porque está regido por un verbo y no está modificando al núcleo de la predicación como un adverbio rápido, rápidamente, o un adjetivo como cansado, enojado, etc. Otro paréntesis aquí para aclarar un poco de terminología, porque se van a encontrar tal vez estas cosas en el internet, en el YouTube. Es decir que nosotros le llamamos frase a lo que vamos a ver que le llaman otras personas u otros textos sintagma. Sintagma lo que quiere decir es eso, frase, cadena de palabras. También, por otro lado, aclarar esta distinción entre predicados nominales y verbales. Son dos tipos de predicados. Ya lo había dicho, pero hago este hincapié para que lo anoten. En último lugar, el hecho de que le llamamos al complemento, por eso digo, la palabra complemento de repente es demasiado general, a eso que introduce el verbo nominal, a eso que introduce el verbo copulativo, le llamamos atributo. Aclarados estos términos, podemos continuar. Entonces, ¿qué voy a hacer en el marcador de frase? Daniel evidentemente es el sujeto, es el núcleo de la predicación, pero ¿dónde voy a poner esto a lo que le hemos llamado atributo? Modificador. Ya vimos que equivale a un modificador. Sin embargo, es un predicado, es parte del predicado. Entonces tengo que sacarlo del predicado. Como no está modificando al núcleo de la predicación, sino más bien está modificando al nombre, que está en posición de sujeto, de ahí predicado nominal, entonces no lo puedo sacar de NP, pues lo voy a sacar otra vez de ese comodín, que es la rama de los objetos, porque tampoco es un complemento circunstancial, es interno. Se requiere, no puedo nada más decir Daniel es. Entonces saco el atributo de aquí, un hombre muy inteligente. ¿Qué es Daniel? Un hombre muy inteligente. Digamos que sí responde a la pregunta de objeto directo, aunque no lo sea. Entonces vean cómo estas cosas están ahí en medio y las estamos acomodando, aunque deberían ir, supongo, en una rama propia, las estamos acomodando en funciones equivalentes a los objetos. ¿Por qué?
porque no son enteramente modificadores ni son enteramente circunstanciales. La etiqueta que voy a utilizar es ATR y en este caso pongo un triangulito porque es una simple frase nominal. Bien, Flobo, ¿a dónde vamos ahora? Vamos a ver verbos con parejas peculiares, tema 6. ¿Cuáles son entonces estas parejas peculiares del verbo? Vamos a ver 3. Los pronombres átonos, el infinitivo y el complemento predicativo, que como mostraré es nada más un modificador del núcleo de la predicación, pero con un poco más de cercanía con el núcleo de la predicación, por decirlo de alguna manera. Se supone, como se llama complemento, que el verbo lo requiere, lo rige, aunque luego resulta que se puede quitar. Entonces, bueno, por eso lo voy a proponer como un modificador. Antes que nada, veamos a los pronombres átonos que ya hemos estado viendo como pruebas para reconocer objeto indirecto y objeto directo. Le es un pronombre átono de objeto indirecto o un clítico. No sé si les prometí dejarles referencia, pero si no, aquí abajo les dejo referencia sobre qué es un clítico. Es algo muy interesante en lenguas como el español, como el francés, y no es muy común en las lenguas del mundo. Es una, digamos, particularidad tipológica. Carísima, en el caso de la casa, le costó. ¿Cómo le costó la casa? Carísima. Como ya habíamos dicho, si está junto al verbo, vamos a asumir que es modificador del núcleo de la predicación, cuando es un modificador, claro. Nada más para no hacernos bolas con si es complemento circunstancial o modificador. Si está junto al verbo y es una palabra simple, vamos a tomarlo como modificador del núcleo de la predicación. Se le pasó la parada del camión. ¿Cómo analizamos la frase? Núcleo de la predicación, número 1, pasó. Se te olvidó hablarle a Isabel. Núcleo de la predicación, olvidó. Se te y se le ya los habíamos visto. Hay que hacer una especie de sustitución inversa. ¿Qué es esta sustitución inversa? Bueno, se trata de que ya tengo los pronombres puestos, expresados en la oración. Como hablante elegí no expresar la frase completa, sino ponerla de manera breve como un pronombre átono, y ahora yo como analista, como curioso del lenguaje, como persona que estoy queriendo revisar la redacción de mi documento o de otro documento, pues tengo que ver a qué se refiere el hablante con este se y este le. Entonces, se te, a ti, olvidó. Hablarle, le a quién, a Isabel. Entonces tengo otra vez este fenómeno de la duplicidad del objeto indirecto. Le es a Isabel. Entonces tengo por un lado el referidor, que es el pronombre átono, a ti, a él o a ella, más la frase nominal explícita a Isabel. Podría aquí poner la frase preposicional equivalente a se te. Se te olvidó a ti hablarle a Isabel, si quisiera enfatizar que fue a él. Y entonces también tendría duplicidad en este caso. A ti, entonces, olvidó hablar a Isabel, hablarle a ella, a Isabel. Aquí abajo, se le pasó la parada. A él se le pasó la parada del camión. Ya que conozco entonces, o ya que hice esta equivalencia, esta sustitución inversa, puedo ubicar las cosas en el marcador de frase. No hay sujeto, porque el sujeto no está explícito, y lo que tenemos son dos objetos indirectos. A ti se te olvidó, a ella hablarle. ¿Qué es hablarle? Bueno, es un verbo en infinitivo en posición de objeto directo. Vamos a ver cómo es capacidad de los infinitivos estar en estos grupos de verbos en donde están funcionando como objeto directo. Recordar también que la forma verbal o las formas verbales no conjugadas no pueden ser núcleo de la predicación.
hacen en cambio otras cosas. Hablar, lee, tiene el pronombre átono pegado, que podría yo poner acá, lee a María, pero como está pegado, entonces lo dejo como parte del verbo. Como ya dije, el infinitivo puede funcionar como sustantivo o como frase preposicional. Puedo tener preposición más infinitivo. Ahorita vamos a ver ejemplos de eso. El verbo en infinitivo más el pronombre átono lee en posición de objeto directo, pues es una frase nominal, porque la forma hablar, el infinitivo del verbo, es un nombre, está funcionando como un sustantivo. Aquí tenemos ejemplos tanto de infinitivo como sustantivo, como de infinitivo en construcciones de frase preposicional, preposición más infinitivo funcionando como sustantivo. Arriba lo que tengo son infinitivos como sustantivos simples. El amanecer parece una guerra perdida. Esto es muy común que lo oigamos en figuras retóricas, en discursos, en narrativa. Y particularmente a mí no me gusta, entonces sugiero que se evite en la redacción académica utilizar infinitivos en posición de sustantivos, sobre todo determinados, es decir, el amanecer, el saber, el conocer. El ganar no lo es todo. El hacer va primero que el decir. Abajo lo que tengo, aquí, son expresiones en donde el infinitivo está en una estructura de frase preposicional. Apaga las luces antes de salir. Se negó a ver las luces del día. Al haber visto los barcos, supo la verdad. Podemos notar cómo la estructura de la frase preposicional donde está el infinitivo, en este caso es de salir. Aquí abajo tenemos se negó a ver. Y aquí tenemos al haber. Al es a él, a ver, acuérdense, es una contracción, entonces es frase preposicional encabezada por la preposición a y luego el haber, que es una frase nominal simple. ¿Qué sigue entonces? Vamos a ver ahora el complemento predicativo. ¿Qué es el complemento predicativo? Como lo dije en un principio, es nada más un modificador del núcleo de la predicación que parece más regido que los demás. Los niños llegaron cansados de la fiesta. Juan nombró representante del partido a Luis. Representante, hay que recordar, es un participio activo. Los participios pasivos son terminados en ado, ido, mientras que los participios activos son terminados en ante y ente. Como clase de palabra equivalen a los adjetivos, por lo tanto forman frase adjetiva. Entonces, tanto cansados como representante del partido son complementos predicativos, que quiere decir que están modificando al núcleo de la predicación. Los niños llegaron de la fiesta, se puede decir, igual que Juan nombró a Luis. Ahí noto cómo, a pesar de que lo estoy llamando complemento, no es realmente un constituyente obligatorio necesario, tan cercano como una función central del tipo de los objetos, por ejemplo. Por lo tanto, yo propongo que no lo tratemos como un complemento, sino como un modificador. Entonces Juan, en Juan nombró representante del partido a Luis, estaría en posición de sujeto, nombró es el núcleo de la predicación, a Luis lo nombró es un objeto directo y representante del partido es un modificador. Si tienen curiosidad de cómo analizaría yo este modificador, es muy simple. Es una frase adjetiva cuyo núcleo es un adjetivo que es representante, el participio activo del verbo representar, y tiene un modificador del tipo posesivo, una frase preposicional, como la casa de tu mamá, aquí es representante del partido, que se analizaría a su vez como de el partido. Es decir, el núcleo de la frase preposicional es de, y de ahí saco una frase nominal que es el partido. No tiene dificultad. Entonces ahora ya estamos en la zona morada. Supongo que eso querrá decir que nos tenemos que despedir de Flobo.
¿Te quedaste intrigado? Tuvimos que decir adiós a Flobo, pero no se reveló quién será nuestro próximo compañero. No sé exactamente cómo, pero tenemos información privilegiada de que el próximo viaje tendrá algo llamado grupos verbales y estructuras pasivas. ¿Qué son estas entidades que parecen de otro planeta y que sin embargo habitan nuestra lengua? Quédate conmigo y averigüémoslo juntos. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.